La última noticia que tenemos respecto a la crisis entre Israel ya no solo se queda frente a Palestina. Hace unos minutos atrás hemos sido informados que los aeropuertos de Siria, de Alepo y Damasco fueron afectados por artillería proveniente de aviones de la Fuerza Aérea de Israel. El asunto comienza a descontrolarse más allá de lo que Washington hubiera querido probablemente. Para analizar en profundidad este tema nos acompaña nuestro querido amigo Ezequiel Pistoletti, que además usted lo puede encontrar en su canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Hablamos hace una semana y el mundo era distinto en ese momento. Bienvenido. Hola Jota, ¿qué tal? Como siempre, un placer. Y sí, efectivamente, una llama más en este incendio, ¿no? Efectivamente. Impresiones, a ver, Siria, que recibe periódicamente ataques desde Israel, ahora denuncia uno en escala particularmente fuerte, 2 de sus aeropuertos, hay un portaaviones que está a punto de llegar al Mediterráneo occidental, Putin diciendo a quién van a disparar, o sea, si piensan llevar eso para asustar a la gente de Palestina, esa gente perdió todo, hasta el miedo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué percibes? Como titular, mi propuesta respecto a Israel, haciendo amigos, porque ya aparece Israel en una situación muy complicada tras los ataques de Hamás, sin dudas condenables en cuanto a los ataques a la población civil, la toma de rehenes civiles desarmados y demás. Innecesaria la aclaración, de hecho, pero en su contraataque aparece en una situación muy complicada, todavía no pudo reconquistar los bordes de la franja de Gaza, realiza bombardeos prácticamente indiscriminados, con afectación principalmente de civiles, ya más de 1.400 muertos, una enorme cantidad de ellos niños. Además, conglomera tropas en los alrededores, aparentemente con la idea de una incursión terrestre, algo por muchos analistas rechazado inicialmente porque connotaría una enorme cantidad de bajas para las fuerzas armadas israelíes y un berenjenal, un atolladero muy complejo. Cuanto más destruido, además, cuanto más destruida aparezca la franja de Gaza como consecuencia de estos ataques, de estos bombardeos indiscriminados, más difícil aparecerá el apoyo de vehículos mecanizados, tanques, vehículos blindados a las tropas de la infantería, con lo cual ya ahí aparecen en una situación muy difícil. En segundo lugar, aparece en otra situación compleja, presenta otro frente abierto en el norte con Líbano y con Hezbollah. Un frente por el momento muy tenso, aunque aún no en una situación de descontrol total. Sin embargo, un frente el frente norte con Líbano y con Hezbollah, potencialmente mucho más riesgoso para Israel, porque Hezbollah presenta milicias fuertemente armadas, entrenadas, con un poder muchísimo mayor que las de Hamás. Así que otro frente abierto ahí. Y en tercer lugar... Jamás no es Hezbollah. ¿Cómo? Jamás no es Hezbollah. No, pero Jota, la Bueno, misma ¿podría profundizar comparación en que... eso, por favor? No, la En las comparación... capacidades, por Sí, ejemplo. la comparación entre esto es simplemente una comparación futbolística sin ningún objetivo más que la comparación de la capacidad militar. Esto algo así como un equipo de la B en Perú contra un Real Madrid o un Barcelona en cuanto a milicias. A ese nivel, Jota. Recordemos Jamás en la Liga C.
de Jamás en la C o en la B de Argentina, de Perú, de cualquier país de los nuestros, y Hezbollah militarmente, uno de los equipos más importantes de las mejores ligas de Europa con los mejores salarios, ¿no? De ahí la diferencia en el fútbol entre y Europa y jamás es América el que ha Latina, hecho no por el otra cuestión. operativo en las últimas horas. O sea, la tercera Exactamente, liga es la que ha dado el tal cual. golpe tremendo que nos genera la Jota, en noticia. 2006 Israel realizó una intervención terrestre en el Líbano y finalmente debió abandonar el Líbano sin el cumplimiento de sus objetivos. Lo presentaron de manera tal que apareciese como, bueno, conquistamos este lugar y a partir de aquí retrocedimos. Pero los objetivos del desarme y la desarticulación de Hezbollah no fueron conquistados de ningún modo y desde entonces Hezbollah parece mucho más fuerte, responde de manera directa a Irán con una relación mucho más cercana, participa en el gobierno directamente de un Estado soberano como Líbano, más allá de cualquier dificultad del Estado libanés en la administración cotidiana de sus cuestiones y de las características especiales del sistema político libanés, muy particular por la división entre cristianos y musulmanes chiitas. Ojo, cuidado con eso, chiitas, como en Irán, no Ahí como también hay Hamas, católicos sunita. marronitas, ¿no? Claro, por eso en el Líbano el sistema, el parlamento aparece dividido en dos. La mitad representantes de los cristianos, la otra mitad representantes de los musulmanes, pero musulmanes chiitas, también por ahí los drusos metidos en el medio, pero en definitiva, Jota, un Estado con fuerzas armadas y con milicias entrenadas por Irán y apertrechadas por Irán en un país soberano con una capacidad de fuego muchísimo mayor con misiles convencionales y no estos cohetes improvisados caseramente por Hamas. Así que por ahí, Esto que dices también que es importante y que hiciste incidencia, son chiitas, es decir, son hermanos de sangre, por llamarlo, con los iraníes. tal cual. ¿Podrías explicarnos eso con más profundidad? El Islam, la religión musulmana, por cierto, una de las más populares o populosas en el mundo, alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo profesando esta religión, presenta dos grandes ramas, en realidad presenta muchísimas ramas, pero presenta dos grandes ramas, la suní y la chií o chiita. La chiita principalmente concentrada en Irán, aunque no solamente, en el Líbano también y algunos otros diásporas de los musulmanes chiitas en otros lugares del mundo también, pero principalmente con su centro en Irán y el Islam suní, bueno, repartido a lo largo del mundo árabe y del resto de la diáspora árabe con, bueno, su centro religioso en Arabia Saudita, ¿sí? Pero con, bueno, otros países importantísimos, no árabes, pero también musulmanes, como Turquía, por ejemplo, musulmana, pero no árabe, no de habla árabe, sino de habla turca. Así que un frente abierto muy complicado, una vez más, en la franja de Gaza con Hamas, otro frente potencialmente más complicado aún en el norte con el Líbano y, tercer frente potencialmente abierto también, el enfrentamiento contra el resto de los países del mundo árabe y en ese sentido este ataque hasta ahora semi confirmado de Israel a los aeropuertos de Alepo y Damasco generaría más tensión en esa relación, lo cual podría eventualmente desencadenar un enfrentamiento directo de Israel, ya no contra Hamas, ya no contra los palestinos, ya no contra los libaneses y Hezbollah, sino contra todos los países del mundo árabe, en una situación muy compleja a escala global, también con una reconfiguración del orden mundial y con nuevas alianzas y con un ajedrez global completamente distinto al de 50 años atrás o 20 años atrás, ¿sí? Para Entonces, ser metafórico, para ser sí, metafórico, unos minutos antes de la ofensiva de los combatientes de Hamas en Israel, unos minutos antes, unas horas antes, en Arabia Saudita estaban sacando la pluma y el tintero
para estampar una firma en un acuerdo histórico con Israel que iba a traerles flujo de dinero, intercambio diplomático, asegurarse pactos militares. ¿Cómo queda la situación de Arabia Saudita en este complejo nuevo momento? ¿Ya podemos hablar de definiciones o de retrocesos para ver a dónde me voy? En el conflicto actual y en el conflicto en general entre palestinos e israelíes aparecen cuatro causas, a grandes rasgos. La primera, naturalmente, la falta de solución a la cuestión de fondo. Sin lugar a dudas, la ausencia de un Estado palestino, el cercenamiento del derecho de los palestinos a la autodeterminación y el establecimiento de un estado palestino y, en su lugar, la ocupación de sus territorios por el Estado de Israel, como así también el, ¿cómo llamarlo? El control permanente de sus territorios, no solamente la ocupación, sino aún, por ejemplo, el sitio permanente, esa es la palabra, el sitio de los territorios administrados autónomamente por los palestinos, como la Franja de Gaza, e incluso como los territorios en Cisjordania, cada vez más achicados, cada vez más empequeñecidos, cada vez más presionados y sitiados Cada vez más militarmente. colonizados. Claro, pero aún J, los territorios bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina y bajo la administración de Hamas en Gaza, aparecen rodeados por un muro, por zonas de seguridad y por presencia militar y bases militares. Entonces, además un sitio militar de todo esto, ¿no? Por eso caracterizan a Gaza como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Bueno, es el conflicto de fondo, la opresión del pueblo palestino y la eliminación de su derecho a la autodeterminación y el establecimiento consiguiente de un Estado palestino. Eso por un lado. Número uno, sin lugar a dudas, debemos recordar esa causa. Número dos, segundo lugar, la reconfiguración del tablero global y del tablero regional, con este acercamiento de los últimos tiempos entre países árabes, y no solo Arabia Saudita, sino también otros países árabes a Israel, un acercamiento o un distanciamiento menor, con miras a la normalización de sus relaciones, lo cual, bueno, rechazan los palestinos en su conjunto, no ya solo los de Hamas, los militantes de Hamas, sino también los de Fatah, ¿no? Quienes capitanean, quienes aparecen a cargo del gobierno legítimamente establecido a través de votaciones en Cisjordania y hasta 2017 también en la Franja de Gaza, y el conjunto de los palestinos rechazan el acercamiento de los países árabes a Israel, porque eso de alguna manera genera una distracción respecto a la causa palestina. ¿Sí? Si los países árabes aparecen más cerca de Israel, entonces van abandonando la causa palestina. Eso sin dudas como parte del escenario local, de reconfiguración también, y naturalmente el rechazo también de Irán. Irán rechaza también el acercamiento de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes a Israel. Acercamiento en el sentido de la normalización de sus relaciones, ¿no? Porque no van a aparecer como amigos mañana, ni mucho menos, pero sí el fin de una relación muy tensa y una normalización de las relaciones. Bueno, Irán también rechaza esto a pesar de el reciente restablecimiento de las relaciones con Arabia Saudita. Bueno, eso segunda causa. Tercera causa, J, en esta cuestión, las disputas internas dentro de los territorios palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Recordemos que los territorios palestinos aparecen divididos en dos partes. Por un lado, Cisjordania, con una ocupación israelí cada vez mayor, comandados por la fuerza llamada Fatah, una fuerza laica y de centroizquierda, en el gobierno de la llamada Autoridad Nacional Palestina, y por el otro lado, más al oeste, lindante con el Mar Negro,
Mar Negro, he dicho, perdón, el Mar Muerto, si no recuerdo mal. Lindante con el mar, Gaza, Gaza. naturalmente, y ahí hasta 2017 la Autoridad Nacional Palestina también, pero a partir de entonces, después de una disputa interna entre Hamás y Fatah, a cargo de la Autoridad Nacional Palestina, bueno, Hamás conquistó la administración de esos territorios. Y desde entonces, en realidad el mar Mediterráneo, dicha una burrada con lo del Mar Negro, el mar Mediterráneo, las costas ahí, aunque naturalmente también sitiada por las Fuerzas Armadas israelíes. Bueno, desde entonces aparece Hamás en control de esos territorios, Hamás una fuerza de derecha y político-militar islamista, mucho más cercana a la concepción de los hermanos musulmanes de Egipto, no una visión laica de la política y del Estado, por un lado la política, por otro lado la iglesia, sino ambas cosas unificadas. Y bueno, y ahí aparece todo Gaza sitiado por agua en el Mediterráneo por las Fuerzas Armadas y territorialmente por el ejército israelí. Bueno, y ahí aparece una disputa entre estas dos fuerzas políticas dentro de estos territorios de Palestina divididos, entre, por un lado, Hamas, de derecha e islamistas, religiosos, y por el otro lado, Fatah, laicos y de centro izquierda. ¿Cuál la cuestión de fondo en las diferencias políticas? Bueno, ¿qué quiere Fatah? Fatah quiere una solución política a un problema político, naturalmente. Presenta también parte de presenta también o participa también en la resistencia armada y participó efectivamente a través de su antecesor, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, recordarás Arafat y demás, Yo sé. pero realiza una apuesta por una salida política al conflicto con Israel. Jamás, por el contrario, rechaza la existencia en sí de Israel, rechaza la negociación política y solo realiza una apuesta por el enfrentamiento a todo o nada. ¿Sí? Esas las dos fuerzas y es la disputa de fondo. Y claro, los palestinos deben acompañar o a una u a otra fuerza. Mayoritariamente, hasta el momento, acompañaban a Fatah, pero en un conflicto de enfrentamiento y de guerra, todo o nada, aunque la palabra guerra no corresponde aquí porque no aparecen dos estados, sino un estado y territorios ocupados con milicias, pero bueno, de un enfrentamiento militar, bueno, naturalmente que muchos palestinos de a pie frente a las atrocidades de los ataques comienzan a presentar posturas políticas más cercanas a Hamas que a Fatah. Es el tercer factor, la disputa interna por la conquista del apoyo de los palestinos de a pie entre estas dos fuerzas. Y algo muy parecido, cuarto factor, J, en Israel, entre las fuerzas del gobierno de extrema derecha, comandado por Netanyahu, de un partido de derecha, pero en una alianza con partidos de extrema derecha supremacistas, sí, supremacismo en Israel, sí, como que no, también, supremacistas y también algunos partidos minoritarios de ultraortodoxos, del judaísmo ultraortodoxos. Y este grupo rechaza también, ahí en Israel aparece la misma diatriba política, o lo uno o lo otro, o rechazar una salida política de formación de un Estado palestino negociada entre Israel y Palestina, o la salida militar de opresión y destrucción de los palestinos. Básicamente esa es la propuesta de este gobierno de extrema derecha en Israel, mientras que los partidos y las fuerzas políticas y organizaciones sociales del centro hacia la izquierda realizan una apuesta por una salida política en lugar de militar al conflicto. ¿Sí? Hasta hace poquito aparecían enfrentados a muerte por la última reforma judicial impulsada por el gobierno de Netanyahu, tendiente a un fortalecimiento del Ejecutivo y a una reducción del poder de la Corte Suprema, con manifestaciones monumentales en contra del gobierno, pero claro, ahora con el inicio de la guerra, J, que genera la guerra, un gobierno de unidad nacional, un encolumnamiento de todos los israelíes
aún de los críticos, de quienes rechazan al gobierno, de quienes querían hasta ahora una salida negociada del conflicto. Bueno, ahora aparecen todos encolumnados detrás del gobierno de Netanyahu en este enfrentamiento a todo o nada. Con lo cual, algo muy similar, algo muy parecido a lo descrito recién respecto a Palestina también, un enfrentamiento entre las fuerzas a favor de una resolución política y a favor de la constitución de 2 estados, y las fuerzas apostando por una resolución militar de desaparición, de destrucción del otro. Y tristemente, Jota, cuanto mayor el conflicto y cuanto más fortalecidas estas partes, aparecemos en una disputa entre estas dos formas distintas de las derechas. Por un lado, la ultraderecha en Israel, por otro lado, la derecha islamista de Hamas. Quien quiere la paz, quien quiere una salida negociada, quien quiere una salida política, la única posible, porque ni Israel puede determinar la desaparición de los palestinos, y mucho menos aún los palestinos pueden realizar una campaña militar exitosa contra Israel, imposible, con lo cual la guerra va a generar más muerte, más destrucción, sin una salida de este problema. Bueno, aparecemos en una dinámica entre estos dos sectores, y en última instancia, J, estos dos sectores, tanto Hamas como Netanyahu, presentan un punto en común. Precisamente, ninguno de ellos quiere la resolución política del conflicto de fondo. Quieren la guerra a cualquier precio, sin ningún sentido, con el único sentido de la destrucción del otro, y la destrucción del otro no representa una opción, además de que connota un genocidio de uno o del otro pueblo, que, independientemente de quién lo cometa. Naturalmente, Israel aparece mucho más cerca de poder perpetrar una masacre de este tipo que Palestina por la capacidad militar, pero si algo determina este conflicto en cuanto a la capacidad destructiva de Israel, acá aparece claro que la salida militar de desaparición de Palestina no representa siquiera para Israel una opción, porque no pueden generar la destrucción de Palestina. Esto aparece clarísimo, ya parecía claro antes, pero ahora con esta demostración de fuerza, bueno, aparece ese mensaje. La salida militar no representa una opción viable, aún así realizan una apuesta por esto, y esa es la dinámica actual. Entonces, esas las 4 causas, las recapitulo, J, por un lado, la falta Sí, de un Estado palestino, por otro lado, la reconfiguración geopolítica global y en la zona, y en tercer y cuarto lugar, las disputas internas a ambos lados del conflicto entre las fuerzas a favor de una resolución política, las fuerzas progresistas, y las fuerzas de derecha y de ultraderecha realizando una apuesta militar sin ningún sentido. Y lamentablemente aparecemos cada vez más cerca de un enfrentamiento a todo o nada comandado por esas fuerzas de derecha. Es el conflicto explicado en 5 con minutos, peras y manzanas. con peras y manzanas, claro, en 5 minutos, y después todo lo dicho respecto al resto de actores participantes, como Hezbollah en el Líbano, como el resto del mundo árabe, sin recordar naturalmente a los Estados Unidos, gran actor en esta situación. Estados Unidos también históricamente realiza una apuesta por el no establecimiento de un Estado palestino, más allá de que oficialmente presenta un favor de la generación de 2 estados en ¿cuántos? 75 años, no recuerdo exactamente, desde el 48 hasta acá. Bueno, si no fue establecido un Estado palestino, evidentemente la gran superpotencia global algo debe haber participado en esa decisión, y desde más o menos los años 90, incluso un poquito antes, comienza Estados Unidos a determinar la política de la zona exclusivamente. ¿Sí? Antes participaba también la Unión Soviética. A partir de los años 90 más o menos, Estados Unidos representa la única fuerza con capacidad de determinar la política de estos países también, y evidentemente el fracaso en la creación de un Estado palestino responde a los objetivos de Estados Esto Unidos. entonces implicaría un gran fracaso en la política internacional, no solo del presidente Biden, sino de el gobierno de los Estados Unidos per se desde la mirada bipartidista. En términos históricos, una vez más, fracaso ninguno, es un objetivo.
¿sí? No quieren un Estado palestino, Ok. sino ya lo habrían establecido. O sea, Ahora, es en parte de su términos negocio que las cosas estén así. exactamente. Y de la caotización de la zona y del apoyo solamente a su aliado Israel. Ajá. Eso por un lado. Ahora, Sí. en términos electorales actuales, claro que esta escalada en este momento genera para Biden muchísimos problemas políticos con miras a la campaña. Ya apareció Trump vociferando, este ataque lo realizan con Biden porque, bueno, por la falta de respeto al gobierno de Biden, conmigo nunca jamás se realizó ataques y no los realizaría ahora tampoco. Así que en términos electorales sí representa un fracaso para el gobierno de Estados Unidos actual, sí. En términos históricos, ahí aparece obviamente el interés de Estados Unidos de no generar la estabilización de la zona. Esa es la política, lamentablemente, de Estados Unidos ahí y en otros lugares, de caotización por beneficio propio, en lugar de una política de estabilización por beneficio propio también, como la de China, por ejemplo. China, Ujú. a través de su diplomacia, motoriza eh, acuerdos entre enemigos, entre adversarios en distintos lugares del mundo, no porque los chinos buenos o angelicales, sino porque ese representa el negocio para los chinos. La Son sus estabilidad, intereses. claro, Ajá. pero bueno, en nosotros como latinoamericanos o como personas a favor de la paz, nosotros debemos aparecer a favor de la paz y de la estabilidad. Si eso aparece convergiendo con los intereses de una superpotencia, bueno, buenísimo, ya ellos. Pero entre la caotización, la guerra y la paz, obviamente mucho mejor la propuesta de los chinos a escala global en este Sobre momento esto no quiero perder que la de el Estados Unidos. análisis que tenemos que hacer sobre el mundo árabe. Arabia Saudita estuvo a punto de firmar un acuerdo con Israel. El mundo árabe suele mirar, ya sean incluso los chiitas, suelen mirar a los árabes, a Arabia Saudita, ahora Arabia Saudita y decir, a ver, ¿qué vas a hacer para a partir de eso también definir o redefinir su posición? ¿Qué va a pasar con el mundo árabe después de esto? Pongo un elemento más para tu análisis. Hace un poco más de 48 horas, el ministro de Inteligencia egipcio dijo, yo le avisé hace 10 días en Netanyahu. Y el tipo miró con frialdad el asunto y me dijo, no me interesa lo que me dices. Tras la negativa de Netanyahu, que dijo, a mí nunca jamás desde Egipto le volvieron a decir, sí te lo dije y no le quito ni un punto ni una coma de todo lo que te dije. Sin embargo, en ese elemento se abren varios otros temas. De inmediato, desde Palestina le dijeron, ajá, o sea, haces inteligencia en nuestros territorios y se la entregas a Israel. O sea, eres un agente israelí. Respuesta de Egipto. No somos, ni que nadie vaya a vernos como un agente de inteligencia. Estamos comprometidos con la paz y con llegar a un... Pero compartes inteligencia con quien yo me llevo mal, o sea, por poner las cosas, ¿no? ¿Cómo se va a configurar ese mundo? Tengo entendido que cuando en el año 2006 Hamas tomó prisionero a un soldado israelí, Gerlet Shivat, espero pronunciarlo bien, cambiaron a este prisionero por 1026 palestinos. La intervención fue de Egipto y de Alemania, ambas naciones. Pero parece que en este contexto ya ni Egipto ni Alemania, por lo que te cuento, ¿no? Entonces ahora Israel le ha pedido a Qatar que sea, ¿no? De lo que se sabe, ha tocado las puertas a Qatar y le ha dicho, oye, interpon tus buenos oficios. ¿Cómo se configura el mundo musulmán, ya no solo el mundo árabe, el mundo musulmán con esta variedad de eventos de los que hago mención? Y J, esa variedad responde a que el mundo árabe y más aún el mundo musulmán, mucho mayor aún, no presenta una unidad inequívoca eh, sin fisuras. De hecho, presenta muchísimas variantes, muchísimos factores, aún dentro de cada uno de los países. Y muchos de los países árabes aparecen enfrentados entre sí sin recordar en esto Irán, un país musulmán, pero no árabe,
musulmán chiita no árabe, también aparece Turquía, bueno, Siria con la situación interna de Siria. Hasta hace poco la Liga Árabe rechazaba a Siria y patrocinaba a las fuerzas rebeldes en los sucesos, en la guerra civil posterior a estas revoluciones de colores. En el caso de Siria, esto desencadenó la llegada de Daesh, como llamaban al ejército islámico, junto a otras fuerzas apoyadas en parte por Turquía, en parte por Estados Unidos y en parte por otros países del mundo árabe. Hoy, por suerte, ya este año fue restablecida esa relación, pero aparecen muchísimas cuestiones. Imposible un análisis de esto en pocos minutos y así a grandes rasgos. Claro que, y acá otra vez lo importante de la cuestión palestina. La cuestión palestina, Jota, genera unidad en esta diversidad. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo árabe, real o simbólicamente, acompañan el reclamo de los palestinos por la generación, el establecimiento de un Estado propio. Irán y Arabia Saudita, dos enemigos históricos, ahora, bueno, reconciliados hace poquito, pero en una relación aún tensa, bueno, en esta cuestión aparecían unidos. Incluso Turquía, Egipto también. ¿Por qué lo de la inteligencia de Egipto? Bueno, en primer lugar, Egipto, después de aquella guerra en los años 60-70, determinó el reconocimiento, la guerra de los 6 días, realizó el reconocimiento de Israel como Estado. Así que presenta una relación distinta a otros, como por ejemplo Irán, quienes rechazan la existencia del Estado de Israel directamente. Después aparecen disputas internas entre los apoyos de las distintas fuerzas políticas de Egipto a Hamas o a Fatah, la otra fuerza política dentro de Palestina. Los hermanos musulmanes de Egipto, una de las fuerzas políticas, acompañaban a Hamas, el gobierno actual no. Quizás de ahí la cuestión, la entrega de información de inteligencia. Ahora, sobre esto de la sorpresa, J, yo machaco con esto desde el principio y esto generó airadas reacciones en distintos debates en los cuales participé, me llamaron de de las maneras más diversas. ¿Cómo vas a presentar la idea de que el gobierno israelí y los servicios de inteligencia parecían al tanto de la posibilidad de un ataque de estas características? ¿Cómo vas a presentar esa visión maniquea? Bueno, evidentemente esta gente carece de conocimiento de el funcionamiento de los servicios de inteligencia en israelí, la enorme penetración de las fuerzas de Hamas, de Fatah, palestinas, en los alrededores, en el Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto, por parte de los servicios de De hecho, inteligencia. sí vi algunos de los programas en los que desarrollabas esta idea, pero habría de decirte de algo. Hace unos minutos se ha sabido, por el debate interno que hay dentro del mismo Israel, que cuando menos 5 jerarcas de la inteligencia israelí, horas antes de los eventos, de acuerdo a su propia versión, recibieron señales de que algo extremadamente grande y raro estaba pasando. Y o sea, lo que los cuelga es que están los documentos que habían, o sea, horas antes, que se recibieron señales de que algo raro y muy grande pasaba, pero que decidieron dejarlo para discutirlo al día siguiente. Bueno, total, estaban en fin de semana. Extraño, ¿no? Mínimamente por decir algo. Bueno, y después la otra, no, el gobierno de Netanyahu, aún gente opositora, ¿no? Quienes rechazan al gobierno, no, el gobierno de Netanyahu, un gobierno muy malo, pero de ninguna manera cometería una traición a los israelíes y convalidaría la muerte de toda esta gente. Por interés político, en el marco de esta disputa a todo nada contra el resto de las fuerzas políticas y sociales, las cuales rechazaban, ahora ya no tanto por la cuestión de la unidad nacional en el conflicto, ¿no? Es una reacción Rechazaban, natural, pero no necesariamente duradera, ¿no?
¿Cuál, Jota? ¿La de quién? Enfilarse todos detrás del que está adelante en un momento de crisis. Seguro, pero para Netanyahu un negocio terrible. Hasta hace poco realizaban manifestaciones de 130.000 personas todos los sábados, todos los domingos, todos El los tipo fines de estaba con semana. un pie en la cárcel y el otro no se sabe. Básicamente, y su alianza política tambaleando, el país dividido completamente, ahora de repente aparece, una vez más, como el comandante en guerra. Así que Netanyahu no pudiera haber realizado un cálculo político de estas características, rechazar eso representa una demostración de candor y de ingenuidad enorme, pues, si no de malicia directamente. Y respecto a lo del la penetración de los servicios de inteligencia israelíes en el resto de sus adversarios, por ahí en Netflix, si no recuerdo mal, aparece una serie israelí, muy buena, por cierto, sobre esto, sobre los servicios de inteligencia, una serie hecha por los israelíes a favor de Ah, Israel, sí. como el Hollywood israelí. Muy buena la serie, no recuerdo el nombre exacto ya lo recordaré el nombre de la serie, de acción muy buena, en el cual presentan el funcionamiento de las unidades de inteligencia dentro de Cisjordania y dentro de Gaza, y los infiltrados de el Mossad realizan incursiones cotidianas y participan como miembros incluso. Es a ese nivel la penetración de las fuerzas de los servicios de inteligencia israelíes en las fuerzas políticas palestinas, en todas, las de derecha islamista como Hamas, como en Fatah. La idea de que podrían haber realizado un plan como este, con muchísimo tiempo de preparación, increíblemente bien coordinado, una operación de armas combinadas, verdaderamente desde lo militar muy, muy, muy bien hecha, que hubieran podido realizar esto con la enorme participación de gente involucrada en esto, sin una sola alarma, una sola voz de alarma de los Sí, sí, infiltrados. porque muchos se preguntan, estos tipos se lanzaron en un parapente con motor hecho con el motor de una licuadora. ¿Cómo haces eso? Y segundo, ¿cómo vuelas algo si antes no lo ensayaste? ¿O es que lo hicieron con tutoriales? O sea, ahí va. Quiero que nos vayamos un poco al análisis hacia Occidente. Te suelto varios puntos de elemento para el análisis. El activista, que alguna vez fue uno de los pioneros del negocio electrónico, Internet y más, King.com, este ciudadano alemán, ¿sí? Ha dicho más palabras, más menos, ¿no? Estados Unidos, en su intención de desestabilizar a Rusia, ha desestabilizado a todo el planeta y eso es lo que estamos viendo ahora en Palestina e Israel. Primer punto. Europa mismo ha reaccionado primero con la dirigencia europea, ¿no? La élite europea, reaccionó primero con un cinismo cómplice respecto a la decisión de Netanyahu de no solo responder de una manera de gran calibre hacia Palestina, sino quitándoles el agua, la luz, acceso a medicina, comida, cercar la ciudad. Y el comisionado de vecindad de la Unión Europea dijo, se acabó, aquí no mandamos nada, y los primeros minutos fueron de aplauso. Una reacción inusitada, creo que jamás vista y creo que para el estudio de ciudadanos en las redes sociales hizo retroceder y Borrell dijo, es que nosotros no vamos a permitir eso, vamos a seguir apoyando, hay un retroceso. Tercer elemento, primero, King Doc, Borrell primero diciendo que apoyan y luego su retroceso, y el señor Blinken viajando a Israel diciéndole, te apoyamos, pero vas a respetar las leyes de la guerra. A ver, lo que yo veo es, no puedes meterte a Gaza porque no voy a poder darte cobertura mediática. Antes, en el 2006, podía hacerlo porque éramos dueños de la opinión pública. Bastaba que nosotros diéramos un periodicazo y se imponía la opinión pública. Ahora existe un señor llamado Ezequiel Vistoletti, por ahí hay otro señor, Ariel y esto y acá,
ya esta cosa se ha vuelto inmanejable, no voy a darte, no puedo, o sea, no puedo ofrecerte lo que no tengo, no hay cobertura mediática. Si te atreves a hacer lo que piensas, tu proyecto será expuesto en la maldad de lo que es y no va a funcionar. Es una interpretación que tengo. Puede ser maniquea, algo simplista, te la dejo para tu análisis. Sin duda, Jota, esa una cuestión, la proliferación de medios independientes y naturalmente la proliferación de medios técnicos como esto. Hoy día cualquier persona con uno de estos puede generar una grabación e incluso una transmisión en vivo de cualquier masacre en cualquier lugar, con lo cual la posibilidad de acciones secretas después manipuladas por los medios de comunicación aparece mucho menor que antes. Eso sin lugar a dudas. Segunda cuestión, esa una, pero no la única, en mi opinión. Segunda cuestión, hasta hace 10 o 20 años, Estados Unidos podía generar caos en cualquier lugar, debacles como el desastre de Irak, por ejemplo, incluso los primeros años de Afganistán, y debido a su poderío, a su enorme Vietnam. poderío indisputado, ahí la cuestión, bueno, podía abandonar después los platos rotos por ahí sin ningún problema, sin una disputa real de su situación de privilegio, de hegemonía, eh, a pesar de los desastres hechos aquí y allá. Hoy día eso ya no puede. Hoy día ya no puede eso por el surgimiento de China, por los BRICS, por Rusia, por la India, etcétera, etcétera. Ya no puede generar un desastre tras otro como si nada, sin afectación propia. Esa es la cuestión de Estados Unidos en el presente, sin lugar a dudas. Tercero, respecto a tu reflexión, Jota, hoy lo que aparentemente querría Israel ahora en Gaza ya presenta un cariz mucho mayor, presenta una dimensión, presenta una magnitud mayor a la de las intervenciones anteriores, intervenciones específicas. Aparentemente, todavía esto no comenzó, que realizaría, y una vez más el énfasis en el potencial realizaría, porque en mi opinión cometería un error gravísimo desde los propios intereses de Israel, ¿no? Ya sin una valoración de las masacres, la muerte de civiles y demás, todo eso, siempre condenables, todas las muertes y los ataques contra civiles condenables, lo mismo en Gaza, como también los ataques de Hamas contra civiles desarmados en Israel, eso siempre como humanistas debemos rechazar eso, independientemente del análisis político después y naturalmente independientemente también de lo que eso genera a futuro y si eso genera una situación mejor para la resolución de los problemas y la paz, ¿no? En mi opinión, el ataque de Hamas determina un empeoramiento de la situación de los palestinos, mucho más que una resolución de su problema. Pero bueno, quitada, nota al pie aparte, lo que querría Israel ahora presenta una dimensión mucho mayor a las intervenciones anteriores. Por ende, connotaría una cantidad de bajas muchísimo mayor y un resultado abierto, porque no realizar un, en un ámbito urbano, en un escenario de guerra urbana, con 2 millones de personas hostiles, realizar una intervención militar ahí con el objetivo. Es algo que ¿Cuál? ellos no quieren ver, no quieren vivir, no lo quieren. ¿Cuál? No ¿Qué deberían querer. objetivo? La destrucción de Hamas no va a desaparecer jamás. De hecho, todos estos bombazos, los líderes de Hamas aparecen en búnkeres 3 o 4 pisos bajo tierra. Estos bombazos generan, por sobre todas las cosas, muertes civiles. Eso por un lado. Respecto a lo de King.com, si no recuerdo mal el nombre de ese personaje King.com, tan creador de particular. Megapl. Alguna vez Sí, alguien, ¿no? Alguna vez siempre pasamos por su página y encontramos una película interesante, la sacaron del camino. Pero en fin, sí, yo recuerdo también los años de descargas de de su cuando sitio. comenzaron. Exactamente. Bueno, esa versión, la de que Estados Unidos de alguna manera habría convalidado este ataque para generar un disciplinamiento de Israel debido a su reciente acercamiento a China.
Bueno, aparece como algo considerable para el análisis, como una dimensión No, 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 posible de análisis. Lo Sí, que dijo Kim fue, no, lo que ha pasado es producto de que Estados Unidos, no es que lo haya pensado, ¿no? Sino ujú. que su afán de monopolizar, de llevar a una crisis a Rusia, cercana a Rusia, ha generado una situación de tanta desestabilidad que han comenzado a reventar cosas por todo lado. Bueno, eso es cierto, pero en última instancia esto lo presentamos mil veces, JK. Lo de Rusia representó un catalizador de un montón de cosas ya De hecho en definió, ciernes, ¿no? Y comenzó un definió reordenamiento la del cosa más o mundo, menos Jota. así, ¿no? Ha Sí. entrado en el colapso un sistema mafioso adicto a la impresión del dinero. Y por querer bloquear a Rusia, reventaron todos los componentes de un sistema que estaba a punto de colapsarse. Bueno, esa es una definición correcta, sí, con palabras distintas a las nuestras, pero más o menos el análisis es el mismo. Lo de Rusia determinó, representó el fósforo, ¿no? La llama en un pajonal de hierba seca, pero ese pajonal de hierba seca ya parecía de antes. Simplemente determinó la ignición, el encendido de todo esto. Alguien tenía que Respecto, pasar con un cigarrillo nada más. exactamente, exactamente. Ahora, cuidado con esa versión, es la otra versión, esta recién reseñada, J, de que Estados Unidos por lo menos habría estado enterado de esta situación y lo habría convalidado en la disputa eh, con Israel por su acercamiento a China. Para mí un poco eso aparece un poco exagerado, pero sobre, como las brujas, ¿no? Este, como esa frase de las brujas, no existen, pero que las hay, las hay. Bueno, en años podremos, en No creo algunos en la años bruja, pero podremos, que vuelan, vuelan. claro, no podremos determinar todas estas cuestiones ya de política, de alta política, por detrás de bastidores. Para mí en este momento eso parece como exagerado. Estados Unidos acompaña a Israel en esta situación y Blinken realizó una declaración al respecto. Por otro lado, esto de, bueno, sí, respondan militarmente, pero dentro del marco de la guerra. Bueno, ¿cuál es ese marco? Porque el corte de la electricidad, el agua, los envíos de alimentos, medicinas en una población sitiada ya de por sí representa una violación al derecho internacional, al derecho de guerra. Así que ya comenzaron mal, si quieren eso. Y por cierto, la amenaza o la amenaza de los generales israelíes hasta el momento determina que hasta la liberación de los rehenes no van a abandonar el bloqueo, Hay una ese expresión que bloqueo. me dio miedo, la del Entonces, ministro de Defensa israelí. Dijo que no venga nadie a sermonearnos. Somos los mismos judíos del año 1948, pero ahora es 2023 y tenemos otro tipo de potencial. no, yo rechazo esa afirmación, no participo en absoluto, porque la idea de que los crímenes cometidos contra el pueblo judío, como contra muchas otras personas durante la Segunda Guerra Mundial, convalidarían la comisión, la perpetración de crímenes contra otros pueblos, No, pero a representa mí una lo que me barbaridad llamó, y además, en nombre de los sufrimientos del pueblo judío, todos nosotros, y los judíos principalmente, debemos aparecer como defensores de los valores de la humanidad y de la vida, y no sí, lo pero había contrario. otro elemento Sí, que me pareció terrorífico. sí. En el 2023 tenemos más armas de las que teníamos en el 48. Una de la que todo el mundo sabe que tenemos, pero de la que nadie quiere hablar. Entonces yo digo, en el 23, en el 2023 tienen un equipo militar que podría ser lo que hizo en Hiroshima o Nagasaki. Que no se confundan, que nadie venga a sermonearme. ¿Tú crees? Eso ya sería el límite de la locura, ¿no? Creo que no, no hay un espacio para eso. Difícilmente, por lo menos ahora, y además la cercanía territorial, en muchos casos desactiva la posibilidad de ataques de ese tipo, nucleares, porque generaría una afectación de los propios territorios. Eh,
pero bueno, en el marco de la locura, esa otra cuestión también, en la cuestión de las pasiones, Jota, determinar cosas en caliente, recordá, no solo a nivel personal, recordá las reacciones de Estados Unidos después de los atentados contra las Torres Gemelas. Atentados, una Claro. vez más, condenables, terribles, con muchísima gente muerta, todo eso fuera de discusión. Como siempre, cualquier atentado terrorista contra población civil, deleznable todos. Ahora, reaccionaron en caliente con la operación, Para no recuerdo, mal, en todo sentido. no recuerdo el nombre, si la llamaron, primero la llamaron algo relativo a las cruzadas, La después guerra debieron contra el rectificar. terror, claro, que era, No, pero están antes contra de los la buenos guerra, o los malos, una cosa, ¿no? Así, sí, ¿no? pero antes de la guerra contra el terror, en los primeros días, el inefable de Bush, la llamaron a esa operación, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero algo abiertamente hostil a todos los musulmanes del mundo. 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Si los 1.500 realmente participaran en actividades terroristas, ya habría desaparecido el mundo explotado por explosiones por doquier. Esta locura, esta generalización fascistoide de todos los musulmanes terroristas o barbaridades de ese tipo, ¿no? Entonces, después de la presentación de esta operación, a los 2 días debieron rectificar el nombre y finalmente sí apareció esto de guerra contra el terror o una pavada así. Bueno, esa acción en Irak y después la otra en Afganistán representaron para los Estados Unidos, en términos de sus propios intereses, una tragedia. Toda la situación actual, J, de debilitamiento de Estados Unidos frente a China, Rusia, India, en el mundo árabe también, todo eso en gran medida responde al fracaso estrepitoso de esas acciones decididas en caliente. Entonces, los líderes israelíes deberían deliberar antes de determinar cosas contrarias a los propios intereses de Israel también. Eso sin lugar a dudas. Reflexiones sobre, brevemente, Putin ha dicho, la solución la hemos tenido siempre, 2 estados, China apoya lo mismo, América Latina y el Caribe ha tenido muy íntegramente este concepto y Andrés Manuel López Obrador tuvo una reacción que pareció casi, digo desde la perspectiva de algunos de nosotros, casi de catálogo. Tuvo una respuesta muy sobria, muy humanista, y la embajada de Israel en México le jaló las orejas y le dijo, ¿cómo es posible? Esperamos una respuesta mucho más definida y póngase a nuestro lado, ¿no? Y Andrés Manuel le dijo, a ver, qué bueno que usted tenga libertad de expresión, festejo eso de usted, ¿no? Pero aquí la solución tiene que ver con que dejemos de matarnos y buscar. América Latina y el Caribe ha sido muy cercana siempre al concepto del Estado palestino. Probablemente una de las figuras que más se cargaron a cuestas el concepto del Estado palestino, de la causa palestina, fue Fidel y el presidente Chávez. Como reflexión final, ¿qué ves allí? No, efectivamente, en la historia de la disputa entre Israel y Palestina, América Latina presentó y presenta una postura muy correcta, muy humanista de reconocimiento del derecho de los palestinos a su propio Estado y de promoción de todas las medidas relativas a ellos, e incluso de reconocimiento de representantes de Palestina como diplomáticos informales. Realizo esta diferenciación porque otros países, Estados Unidos incluso también, supuestamente a favor de la resolución de los 2 estados, por un lado presenta esta idea, preconiza la resolución de los 2 estados, pero por otro lado realiza acciones en contra de eso. América Latina no, por un lado con esta postura, pero por otro lado con acciones concretas. Respecto a lo de bueno, las declaraciones de López Obrador y la respuesta de Israel, esto de con nosotros o contra nosotros, ahí terriblemente aparece, no López Obrador, sino la lógica de la respuesta de la Embajada israelí en México, responde a esta lógica maniquea y macartista de disputas entre, una vez más, entre sectores de israelíes por un lado e incluso palestinos como Hamas, los cuales rechazan una resolución
política. Y recordemos que quienes motorizaban lo recordarán seguramente, quienes motorizaban en Israel una resolución del conflicto, y cuando el conflicto apareció más cerca que nunca de la resolución en los años 90. Uno de ellos, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin. ¿Y quién determinó la muerte de Rabin? Un extremista ultraortodoxo en Israel. Lo mismo que del lado de Palestina aparecía Arafat como uno de los referentes hacia una solución de fondo de esto, y los sectores radicales como Hamas realizaron un torpedeo simultáneo. Por un lado, las extremas derechas en Israel contra Rabin, a favor de la paz. Por otro lado, las extremas derechas dentro de Palestina como Hamas contra Arafat, y generaron el torpedeo de la última iniciativa seria hacia una salida de paz. Cuidado porque a Hamas, ojo J, a Hamas inicialmente lo patrocinaban Estados Unidos y lo patrocinaba la derecha israelí, con plata, con apoyo, ¿sí? Como una herramienta contra los Para sectores. romper Arafat. Exactamente, lo mismo que con los Es que no aprenden, talibanes. ¿no? Lo mismo que con los talibanes. Recordarás que a los talibanes los patrocinaba Estados Unidos contra Arabia Saudita. Bueno, al final devenidos en enemigos de ellos Hay también. algunos que le llaman a esto karma, mi querido. Sí, pero sí, lo triste de todo esto, Jota, la cantidad de gente muerta en el medio. Es terrible. Ezequiel Vistoletti, una de las mentes brillantes de Latinoamérica y el Caribe. Para nosotros aquí en Prensa Alternativa es un orgullo tenerlo semana a semana con nosotros. No se olviden de visitarlo en su canal en YouTube, Demoliendo Mitos de la Política, que además, Ezequiel querido, hay que felicitarte por haber rebasado de manera fulminante los 50,000 suscriptores. Iba a decir electores, no sé por qué. Sí, 50,000 suscriptores. Prontamente serán los 100 y esperamos seguir compartiendo estas conversaciones y seguir compartiendo con alegría el crecimiento de tu canal. Bien merecido, un trabajo muy, muy solvente el tuyo. Te mandé un video el día Muchas gracias, Jota. Lo presentamos pero en la estábamos, transmisión, sí, lo pues no, presentamos pero en también vivo, ¿cómo que estábamos no? en la vorágine, ¿no? Del momento, eran las horas en caliente donde estaban pasando estos eventos tan tristes. Ezequiel, querido, un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión también en Prensa Alternativa. Un abrazo desde acá, Jota, y como siempre, una alegría acompañarte. Mi nombre es Juan José El Castillo El J. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Calma, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.